Hola, ¿cómo están? Los saluda el profesor Pablo Arias. Tenemos en este día una presentación del curso de Historia del Perú en un tema muy importante. ¿A qué tema me refiero? Al tema de la cultura chavín. Pero antes de comenzar a hablar de la cultura chavín, no podemos nosotros obviar comentar un poco de la situación que estamos viviendo. Este COVID-19 que está azotando no solamente al Perú, sino al mundo entero. Ha puesto de rodillas a los gobiernos más poderosos y ha puesto de rodillas pues a muchas sociedades. Sin embargo, este pueblo fuerte, este pueblo de historia, este pueblo que tuvo y venció a grandes males en el transcurso de su vida, en todas las épocas de su vida, de la historia del Perú, sé que va a lograr vencer también a este virus que está en este momento afectando a tantos, que nos tiene confinados en casa, que nos obliga a que tú estés frente a esta pantalla para poder observar, para poder continuar con tu preparación. Entonces nosotros vamos a continuar como maestros, vamos a continuar como parte del colegio privado Kramer para continuar dándote a ti lo mejor, porque la educación no se puede detener. ¿Cuál es el objetivo de este tema? El punto principal que yo necesito tú conozcas de este tema, el objetivo del tema es el siguiente: reconocer, valorar y por lo tanto poder tener una sensibilidad de lo que fue las características del poblador del Perú antiguo. En palabras más sencillas, que reconozcas y valores las manifestaciones que tuvieron los antiguos peruanos. Habíamos visto nosotros en la sesión anterior lo que son las teorías sobre el origen de la alta cultura peruana. En esta segunda parte, mira por aquí, en esta segunda parte, vamos a tener dentro del tema de culturas preincas dos puntos claves. Primero, conceptos importantísimos, que es el concepto de horizonte e intermedio, y luego el desarrollo de los puntos principales de lo que es la cultura chavín. ¿Ok? Vamos muchachos entonces a comenzar. Mira, características. Según Julio César Tello, la cultura chavín es la cultura matriz del Perú. Según Julio César Tello, entonces, la cultura chavín es la cultura matriz del Perú. Según Tello, cultura matriz del Perú. ¿Qué significa cultura matriz? Cultura matriz significa que es la cultura madre. Es la cultura que dio origen al resto de culturas. Recuerda que esta interpretación es según Julio César Tello. ¿Dónde se ubicó la cultura chavín? En el departamento de Ancash, descubierto por Julio César Tello allá por el año de 1919. Estaríamos nosotros frente a un descubrimiento muy importante, porque esto cambiaría muchas hipótesis que ya tenían casi 20 años aceptándose. ¿A qué hipótesis nos referimos? A la figura de Federico Max Uhle, que indicaba, por ejemplo, el origen de la alta cultura peruana en base a las culturas mesoamericanas que se irradiaron desde la costa por la cultura mochica nazca, apoyo de Raimondi, que llamó proto chimú y proto nazca. Pero cuando Julio César Tello descubre la cultura chavín, cambia entonces la figura, cambia un poco la situación valorativa de lo que es el origen de la alta cultura peruana, afirmando Tello que la alta cultura peruana se origina en la cultura chavín, cultura madre, cultura matriz del Perú. Es una cultura panperuana. ¿Qué significa panperuana? Pan hace referencia a todo. Perú, peruana, que abarcó casi todo el Perú. Ahora hay un detalle: no es que se desarrolló en todo el Perú, sino ¿a qué se refiere? Se refiere fundamentalmente a que tuvo influencia cultural que fue más allá de su lugar de origen. Y ahí es donde nosotros vamos a tener la importancia de lo que nos dice, vamos a volver por aquí, de lo que nos dice John Rowe. John Rowe, perteneciente a la escuela californiana que hace grandes estudios sobre la alta cultura peruana, indica que la alta cultura peruana debe sitiarse en momentos en la historia, que él denomina horizontes e intermedios, que van a estar fundamentalmente establecidos en base a la expansión e influencia cultural. Indicaba John Rowe que una cultura, cuando se desarrolla en un sitio, pero tiene influencia cultural que va más allá de su lugar de origen, esa cultura debe ser considerada horizonte. Ahora, cuando una cultura, vamos con intermedio, cuando una cultura se desarrolla en un sitio, en un lugar, y solo tiene influencia cultural en ese sitio, esa cultura debe ser encasillada dentro de lo que él denomina intermedio.
Entonces, en palabras sencillas, para no marearnos, para no estar recordando, a ver, horizonte, cuando una cultura se desarrolla en un sitio, pero tiene influencia cultural que va más allá de su lugar de origen. Intermedio, cuando una cultura se desarrolla en un sitio y tiene influencia cultural solo en su sitio. Para no marearnos con los conceptos, vamos con 3 palabras claves para cada concepto. Mira por aquí. Horizontes. Gran influencia cultural. Se acabó. Y tú vas a recordar a qué se refiere. Intermedios. Influencia cultural regional. Y tú vas a recordar a qué se refiere. Ahora, ¿por qué hemos mencionado esto? Porque la cultura chavín es una cultura panperuana, o sea, que influenció. No es que se desarrolló, sino que influenció culturalmente casi en todo el Perú, cultura panperuana. Tuvieron como cultivo, por ejemplo, principal el maíz, y es además el surgimiento en el Perú del denominado Estado teocrático. Ahora, aquí me detengo un poco para analizar esta palabrita. Teocrático. Vamos a la etimología. Teo es Dios. Crático viene de cracia, cracia gobierno. Por lo tanto, ¿qué será teocrático? Que gobierna Dios. Ahora, ¿gobernaba Dios? No es que gobernaba Dios, sino que había una casta sacerdotal entre comillas, sacerdotes entre comillas, eran unos sacerdotes que por tener mayor conocimiento de determinados fenómenos, sobre todo geográficos, ejercían un poder sobre una masa campesina que ignoraba estos temas. Entonces ellos se hacían llamar sacerdotes, pero realmente no eran sacerdotes, eran especialistas, conocedores de determinado tema, que ese conocimiento que tenían los hacía tener poder sobre una masa campesina que desconocía ciertos temas o muchos temas. Ese es el Estado teocrático. Gobiernan unos sacerdotes a nombre de Dios. Recuerda, no quiere decir gobierna Dios, sino que gobiernan unos sacerdotes especialistas a nombre de Dios. Ahora, arquitectura. Seguimos con la cultura de Chavín, vamos con arquitectura. Tengo el templo de Chavín de Huántar, Tigrecito, templo emblemático, construcción emblemática de la cultura de Chavín. Antes llamado el castillo, ¿no? El castillo de Chavín de Huántar. Es el templo principal, allá en el departamento de Ancash. Pero Chavín tiene construcciones arquitectónicas también muy importantes, como por ejemplo Kunturhuasi, que es la casa del cóndor. Kuntur, cóndor. Huasi, casa. Kunturhuasi, la casa del cóndor. Ahora, ¿esto dónde se encontró? En Cajamarca. Tú dirás, pero ¿cómo que en Cajamarca? Si Chavín se ubicó en el departamento de Ancash, yo lo sé desde primaria. ¿Cómo es posible entonces que Chavín pues tenga un resto en Cajamarca? Recuerda cuando vimos el concepto de horizonte y pan peruano. Chavín se ubicó en Ancash, sí, pero tuvo influencia cultural más allá de su lugar de origen, en este caso, más allá de Ancash. Es por eso que nosotros podemos encontrar sin ningún problema muchos restos Chavín fuera del departamento de Ancash por influencia cultural. Kunturhuasi, por ejemplo, en Cajamarca, tengo Pacopampa también en Cajamarca, Cupisnique en La Libertad, Moxeque en Casma, Garagay y Lima. Tengo una serie de arquitecturas que pertenecen a la cultura chavín. Manifestaciones entonces arquitectónicas. Ahora, vamos con la cerámica. La cerámica chavín tenía determinadas características. Por ejemplo, tenía base plana, creo que se entiende, base plana. Tenía forma globular, creo que también se entiende. Asa, gollete o estribo, aquí me detengo. Si alguno de ustedes, por ejemplo, ha montado caballo alguna vez, ya, tú para montar caballo, o sea, para ir y ponerte en la silla que está sobre el caballo, tú pisas un estribo. Pisas un estribo. Eso es justamente la forma que tenía el asa de la cerámica chavín. Asa, gollete o estribo. La técnica de incisión, trabajo en alto y bajo relieve, y el color era monocromo. Más que color, el matiz. Normalmente era pétreo. Representaba, por ejemplo, a una roca, digamos, blanco, negro, gris, plomo, aunque hay muchos restos chavín en el cual predomina el color marrón, ¿ok? No lo vayas a olvidar. Ahora vamos con escultura. Tigrecito, tengo las cabezas clavas. Mira, por ejemplo, aquí tenemos nosotros, tengo, mira, una muestra, obviamente es una réplica en base a un recuerdo que puedes encontrar allá en los museos de sitio en el departamento de Ancash, allá en la cultura chavín, de lo que es una cabeza clava. Ahora, una cabeza clava, tigre, te cuento, una cabeza clava tiene mucha importancia por la interpretación que se le va a dar en base a dos investigadores fundamentales.
El primero, llamado Eduardo de Havish, que es el que da la interpretación más aceptada, más sólida, sobre lo que eran las cabezas clavas. ¿Qué dice Eduardo de Havish? Que las cabezas clavas representarían las cabezas de los sacerdotes guardianes del templo de Chavín de Huántar. Eso nos indica, ¿quién? Nos lo indica Eduardo de Havish. Sin embargo, José Toribio Polo, por ejemplo, tiene otra interpretación de lo que son las cabezas clavas. Él indica que representan las cabezas de los enemigos Chavín, de los enemigos de Chavín, derrotados, representados de manera monstruosa. Obviamente querían intimidar, dar una fuerza de miedo, ¿no?, a los enemigos. Entonces, repitiendo, Eduardo de Havish menciona que son las cabezas de los sacerdotes guardianes del templo de Chavín de Huántar, mientras que José Toribio Polo indica que son las cabezas de los enemigos Chavín derrotados, las cabezas clavas. Ahora, tengo por ejemplo la estela de Yauyos. La estela de Yauyos representa a un dios ictiomorfo. ¿Qué cosa es ictiomorfo? Ictio, en forma de pez. La estela de Yauyos, un detalle, también es conocida, también es denominada como estela Yauya. La estela de Yauyos o estela Yauya. Ahora vamos con la estela de Raimondi. Mira, la estela de Raimondi, por ejemplo. Vamos a tener aquí una representación, mira, de lo que es la estela de Raimondi. Espero que la llegues a apreciar bien. Hay 4 interpretaciones sobre lo que es la estela de Raimondi. Tú, por ejemplo, acá de repente puedes ver, aquí hay un hombre. No sé si observas, por aquí están como sus 2 brazos, que sujetan pues aquí algunas varas. Y aquí encima tiene como una gran cabeza, tiene pues una serie de tocados gigantescos. No sé si llegas a apreciarlo, espero que sí. La estela de Raimondi tiene 4 interpretaciones. Por ejemplo, Federico Kaufmann indica que es un dios ornitomorfo, un dios en forma de ave. Eso es lo que indica Federico Kaufmann. Federico Max Uhle, por ejemplo. Max Uhle indica que es una escolopendra, es decir, un 100 pies. Y creo que fundamentalmente está por la figura que nosotros podemos observar por aquí alrededor, como un gigantesco 100 pies. Julio César Tello Rojas indica que es un dios macrocéfalo, o sea, un dios cabezón. Si tú también observas, por ejemplo, recuerda que aquí está como un hombre, y aquí estaría todo esto, sería su cabeza, ¿no? Es la interpretación que nos da Julio César Tello. Y por último, Antonio de Raimondi, que es el descubridor de esta estela, de la estela de Raimondi, indica que es el dios Viracocha con 2 cetros, con 2 varas, con 2 báculos. Tenemos pues aquí al dios Viracocha, y aquí estarían, no sé si llegas a apreciar, mira, aquí estarían los 2 báculos, los 2 cetros, las 2 varas. Es la interpretación que nosotros tenemos de lo que es la estela de Raimondi. Ahora, el lanzón monolítico. El lanzón monolítico representa a la columna principal que sostiene todo el templo de Chavín de Huántar. Y tiene una forma de lanza. O sea, tiene una forma de lanza, por eso es la denominación de lanzón. Parece una lanza. Parece una lanza, un lanzón. Ahora, hay 2 interpretaciones también importantes sobre lo que sería o lo que representaría el lanzón monolítico. ¿Sabes cuáles son? Sería, y esta es la interpretación más aceptada, sería el dios jaguar. Y recuerda que Chavín tuvo 3 dioses. El ave de rapiña representada por el cóndor, el felino representado por el jaguar y la serpiente. Entonces, representaría el lanzón monolítico al dios jaguar. Sin embargo, algunos no aceptan tal determinación, indicando que realmente el lanzón monolítico representa a un dios que se está riendo, a un dios sonriente. Ese sería el lanzón monolítico. Y vamos por último con el obelisco Tello. ¿Qué dice el obelisco Tello? Descubierto por Trinidad de Alfaro, aunque interpretado ¿por quién? Por Julio César Tello, llamado descubridor científico, el que da la mejor interpretación. Aunque hay 2 interpretaciones sobre lo que sería el obelisco Tello. Primera interpretación. Lo dice el mismo Tello. Tello indica que es un dios de sexos opuestos, un dios hermafrodita. Eso sería el obelisco Tello, un dios de sexos opuestos, un dios hermafrodita. Sin embargo, John Rowe, mira,
El primero que hablamos, el que dio el concepto de horizonte intermedio. El que dio el concepto de horizonte intermedio también interpreta lo que es el obelisco Tello. ¿Y qué dice John Rowe? John Rowe indica que el obelisco Tello sería el dios caimán o lagarto negro. Obelisco Tello. Según Tello, dios de sexos opuestos. Según Rowe, sería el dios caimán o lagarto negro. Y te cuento algo más y con eso termino. Hay algunos que fusionan la teoría de Tello y de Rowe. ¿Cómo es eso? Recuerda que Tello dice que es un dios de sexos opuestos. Rowe dice que es el dios caimán o lagarto negro. ¿Qué dicen otros? Dicen que es un caimán con dos sexos. Fusionando de esta manera ambas teorías. La teoría de Julio César Tello y la teoría de John Rowe. Bien, muchachos, esta ha sido la entrega de lo que es la segunda parte de culturas preincas. Ha sido la idea que nos entrega John Rowe con lo que es horizonte intermedio y los datos principales, los que tú tienes que saber de lo que es la cultura chavín. Características, arquitectura, cerámica, escultura, y recuerda que vimos religión con los tres dioses, que es el cóndor, el jaguar y la serpiente. Ha sido su amigo, el profesor Pablo Arias. No olviden, hay que seguir estudiando desde casa. El Colegio Kramer está comprometido con tu educación y nosotros vamos a seguir, porque la educación no se puede tener, la educación no se puede parar. Recuerda, Kramer es Kramer. Nos vemos en la siguiente entrega. Seguimos con culturas preincas. Viene la cultura paracas, viene la cultura mochica, viene la cultura nazca. Que no te lo cuenten, ¿ah? Aquí estaremos para continuar trabajando. Cuídense, chicos. Saludos.